Pues Donald Trump fue grabado compartiendo una lista de masajistas con el mismísimo príncipe Andrés en plena era de Epstein. Y no estamos hablando de rumores. Esto está documentado en un nuevo libro de un historiador británico muy serio y publicado por medios que no se andan con inventos. Es una conversación entre estos dos personajes que fue organizada por sus entrañables amigos, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. ¿Qué podría salir mal, verdad? Pues si estaban entre compadres. Bueno, pues el escándalo viene desde Inglaterra. Pero, por supuesto que le pega directo al centro del poder de Estados Unidos. Y la pregunta no es si Trump estaba enterado, sino hasta qué punto tenía las manitas metidas en este asunto. Porque ya no estamos hablando de que coincidieron en una fiesta o en un vuelo, iban juntos. Tal vez él en unas filas adelante y el otro atrás y se encontraron, ya saben, ahí en la fila para abordar el avión. No, señores, estamos hablando de una relación sostenida, muy cómoda, normalizada y profundamente turbia y también enferma. La información salió en un libro que se llama The Rise and Fall of the House of York, o sea, como el crecimiento y la caída de la Casa de York, escrito por Andrew Lowell, un historiador pues de la realeza británica. No es un youtuber conspiranoico antes de que vengan a decir, o un periodista propagandista cualquiera. Estamos hablando de alguien muy serio con una carrera muy fuerte y muy sólida. Lo que cuenta ahí pone la piel de gallina. Trump en el año 2000 estaba entregándole en mano al príncipe Andrés, el hermano del rey Carlos, una lista de mujeres para masajes, justo después de una plática que los propios testigos describen como repugnante. Todo esto gracias al puente que les armó pues su amiguito en común, su compadre Epstein. Y ojo, esa no fue una reunión espontánea, fue una introducción formal, fue una presentación formal. Epstein y Maxwell los conectaron a propósito. ¿Por qué los conectarían a propósito? Ya conocemos la historia del príncipe Andrés, ¿no? Pero ¿qué tenían en común para decir, mira, ellos son muy afines, se van a caer bien, vamos a presentarlos? No, entonces ahí es donde vemos que las cosas ya están un poquito turbias, ¿no? Así que ya podemos ir borrando la narrativa de que Trump ni sabía quién era ese señor o que solo coincidieron un par de veces, porque no es verdad. Eso ya no se lo cree nadie. Y lo que vemos es que toda esta información que está saliendo ahora refuerza pues lo que muchos llevan años denunciando. Pero siempre pues se callaba en los grandes medios, ya sabemos, entre más dinero tienes, más puedes movilizar toda la información a tu favor para que no salga lo que no quieras que salga. Los grandes medios lo callaban, ya sea por incomodidad que genera tocar este tipo de temas o porque había un sustento para no hablar estos temas, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues en Estados Unidos, en lugar de enfrentar el escándalo con transparencia, salir a declarar y decir probablemente no, nunca tuvieron nada que ver, bueno, lo que vemos es silencio absoluto. Nadie en la Casa Blanca quiere hablar de esto. Ningún asesor quiere tocar el tema. Nadie quiere hablar de esto. Y del lado británico, más de lo mismo. El equipo del príncipe Andrés también se hizo humo, se evaporaron. No niegan, no aclaran, no explican, simplemente se esconden. Y no es lo único. El escándalo, Epstein lleva años acumulando pruebas, lleva años saliendo con nombres, fechas, testigos. Tiene de todo. Pero no hay nadie que haga nada. Y cada vez que se intenta publicar esa famosa lista, casualmente hay objeciones en el Congreso. En días recientes se intentó pasar una ley en el Senado para obligar la publicación completa del expediente Epstein. Eso sí, protegiendo, ya saben, los nombres de algunas víctimas y no nada más protegiendo el nombre de algunas víctimas, también protegiendo a muchos políticos y gente de mucho dinero que puede pagar el silencio. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hubo obstrucción total. Lo bloquearon con un simple yo me opongo.
Y lo peor es que ya ni se esfuerzan en justificarlo, ya son tan descarados que no les interesa nada. Solo dicen que no y se acabó. ¿Y quiénes son los que más se oponen a que se publique? Pues justo los aliados de Donald Trump y el Partido Republicano. La misma gente que siempre anda hablando desafortunadamente de la moral, de los valores de la familia, de los valores tradicionales, de proteger a los niños. Qué curioso que traigan ese doble discurso, ¿no? Que digan, que lo hablen tanto de valores, de la familia tradicional, de la familia, de la ética, y cuando se toca este tema, se opongan. Algo no cuadra ahí, ¿no? Pero cuando se trata, les digo, de destapar una red de abuso donde podría estar implicado su jefe, de repente les da a todos por callarse, les da a todos, dirían en mi pueblo, el alemán, el Alzheimer, se les olvida. No, ahí no aplica nada, ahí no aplica los valores, ya no aplica nada. De repente ya no es sobre proteger a los niños o a las familias o las morales o los valores o la ética. No, ahí ya cambia el discurso. Y eso nos lleva al tema de las cárceles de inmigración. Porque mientras todo esto pasa, el presidente Trump está impidiendo que congresistas revisen los centros de detención. Sí, así como lo oyen, a una congresista que lleva años supervisando uno de estos centros en su propio distrito, le negaron la entrada. Y eso, aunque hay una ley que dice claramente que el presidente no puede hacer eso, pues ¿qué creen? De nueva cuenta, no le importa. Él dice, por mis polainas sí puedo, y va, sí puede. Y lo hizo igual, aunque la ley dice que no. La ley no le importa. La ley se hizo para los demás, no para el presidente. Parece ser que él está... Decía Biden over the top. Bueno, pues Trump vemos que también está over the top, arriba de la ley. ¿Quién lo detiene? Nadie. Y los medios, miren, calladitos. Y ojo con lo siguiente, porque esa misma congresista también denunció que junto con otros 11 colegas fue vetada de entrar a supervisar. No estamos hablando de una medida aislada, no. Estamos hablando de un patrón de censura, de opacidad, de querer esconder lo que pasa en estos centros donde se han documentado abusos, muertes y muchas negligencias. Pero claro, mientras no haya cámaras ni testigos, todo sigue normal. Y todo esto me van a decir, ¿en qué se conecta hablar de Epstein y hablar de estas cárceles? Porque lo que hay detrás de Epstein, de las listas bloqueadas, de los centros de detención cerrados, a la supervisión, de los amigos poderosos que se protegen entre sí, es la misma lógica, amigos. Una lógica donde el poder sirve para esconder la porquería, donde el dinero borra los crímenes, donde los vínculos entre las élites son más fuertes que la ley, donde Trump no es un infiltrado ni un extranjero, es parte del corazón de esa misma red. Y lo más absurdo es ver cómo cada vez que alguien saca este tema, lo acusan de teorías de la conspiración o de estar arrastrando mentiras, de conspiraciones, de ser anti-Trump, de ser víctima de la propaganda, de ser un liberal. Hasta comunistas vienen y nos dicen, ¿por qué no hablas de tu país? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de otro? Porque les incomoda que saquen la verdad. Vienen y nos dicen comunistas por esto, porque ni siquiera saben usar los términos apropiados, porque no leen, no investigan, no ven más allá de su nariz. Y cuando alguien viene y les dice, lo que estás defendiendo también está podrido, justo como lo que estás señalando de mi país, se ofenden. Sobre todo cuando ven que algo no cuadra en su fanatismo. Lo más lógico sería que investigaran, poner a trabajar un poquito de esa materia gris. Pero lo que vemos siempre detrás de todo esto es la descalificación. Y porque con eso quieren callarnos. Pero la verdad no se puede callar, porque la verdad les duele. Prefieren hacer y decir cualquier cosa antes de aceptar la realidad. Quieren tapar la verdad como si la existencia de Epstein no fuera un hecho, como si fuera un hombre inventado para denigrar a los republicanos, como si fuera un hombre que nosotros nos sacamos y un caso que nosotros nos sacamos de la manga porque no estamos de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Una cosa es que no estemos de acuerdo con las políticas de Donald Trump, y otra que nos hagamos de la vista gorda en un caso tan delicado como este y como muchos otros que hay que no podemos dejar de lado.
como si los vuelos, los registros, las agendas, las fotos, las declaraciones juradas, las grabaciones, los acuerdos judiciales, todo eso fuera una invención colectiva que todos nos unimos para hacer, como si las niñas abusadas fueran fabricadas. Y no lo fueron. Y ahora que un historiador con reputación mete a Trump y al príncipe Andrés en el mismo cuarto, con la misma lista de mujeres en una reunión gestionada por Epstein, no pueden decir que eso también es una invención. Y por cierto, esa reunión no fue un desliz social, fue parte de una serie de encuentros. En uno de ellos, según el chofer personal de Epstein, recogieron a chicas jóvenes, algunas de apenas 18 años, que iban usando ese polvo blanco llamado coca, ya saben ustedes, ¿no? En presencia del príncipe Andrés, y que incluso una de ellas se besó con él en el auto camino al hotel. Eso lo dijo el chofer. Y si eso es lo que él se atreve a contar, imagínense lo que no se atrevió a contar o lo que no hacen público que contó. También quedó documentado que Trump y Andrés hablaban del campo de golf que Trump estaba planeando en ese momento construir en Escocia y que toda la conversación giraba en torno a eso, mientras se estaban pasando las listas de las mujeres. O sea, una charla de negocios al estilo Epstein. Vamos a hablar del campo de golf que quiero compartir que quiero construir en Escocia. Y mira, esta es muy buena para el masajito y aquí te va esta, te recomiendo a esta. Como cuando tú estás haciendo una fiesta y tienes una lista de proveedores y dices, ay, sí, mira, la comida está muy buena. Mira, por cierto, te recomiendo esta el del pastel es buenísima para la mesa de dulces. Así, igualito, nada más que en otro tipo de reuniones, ¿verdad? Y eso, pues, ya no es una sorpresa. Trump nunca escondió que admiraba a Andrés, al príncipe Andrés. En su momento lo describió como muy divertido. Y desde ahí podemos intuir el tipo de afinidades que estos dos tipos compartían. Lo que pasa es que ahora ya no son intuiciones o insinuaciones, ya son evidencias. Y con todo esto, ¿qué hacen los grandes medios estadounidenses? Nada, silencio. Mientras tanto, bueno, pues nosotros aquí seguimos viendo cómo el escándalo está creciendo, cómo los nombres se van acumulando y cómo los aliados de Trump siguen tapando todo. Lo dijo Hannah Arendt cuando hablaba de los juicios de Nuremberg. El mayor crimen es la banalidad del mal, porque lo más terrible de todo esto no es que haya monstruos, es que todo se vuelve rutina. Cuando el abuso se normaliza, cuando la impunidad se institucionaliza, cuando los nombres en la lista se protegen porque ya es muy tarde para hacer justicia sin que caiga todo el sistema de la ley, eso ya se vuelve algo increíble. Y si ese es el punto, y si dejamos pasar esto como si fuera solo otro chisme más, que no lo es, como si no importara que un presidente de Estados Unidos, que por cierto es el presidente actual, nada menos, esté vinculado tan profundamente a una red criminal de explotación, entonces ya perdimos todo como humanidad. Por eso no podemos soltar este tema, porque lo que está en juego no es solo el pasado, no es que Donald Trump no nos caiga bien, es el presente, es el quién tiene el poder, es qué tipo de sociedad estamos aceptando, qué tipo de personajes estamos dejando que nos gobiernen. Y si todo este tipo de contenido, ya saben, les interesa y creen que hablar de estas cosas, aunque incomoden, son necesarias, pues no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video. Y si algún día Trump o Andrés salen a negar todo esto, que al menos nosotros sepamos que ya hay registros, ya hay libros, ya hay testimonios y que la verdad, aunque tarde, siempre termina encontrando la forma de salir como el agua. Aunque sea desde las voces que los intentan silenciar, pero la verdad no se puede callar, amigos. No podemos nosotros ser cómplices y quedarnos callados en algo tan feo. No podemos dejar que esto pase, que sigan borrando los nombres a conveniencia, que quieran hacer lo que siempre hacen. Dice Wilson Coach, Alba, no te olvides también de las últimas declaraciones de Dmitry Medvedev. Dijo que el Mossad no es la única agencia que tiene acceso a los archivos de Epstein. ¿Insinuará que incluso la KGB o FSB la tiene? Muy probablemente, porque recuerden que se rumora que Epstein
tenía nexos o era un agente del Mossad, porque ¿cómo fue que alguien que no terminó la educación preparatoria, que no terminó la high school y no fue a la universidad, se convierte en maestro universitario? No hay lógica. ¿Cómo? Si tú no terminaste, digamos, la universidad, ¿cómo vas a dar clases en una universidad? Ya no digamos si no tienes la maestría, si no tienes un doctorado. No. Si no terminaste la universidad, si no tienes una carrera afín para poderte ir a dar clases a una universidad, ¿cómo terminas dando clases en una universidad? ¿Y cómo de la noche a la mañana te vuelves tan poderoso, tan rico? Y luego, ¿cómo es que el dueño de Victoria's Secret te presta una mansión que tiene cámaras, que tiene micrófonos, que tiene todo, que está adaptada para algo muy en específico? Son cosas muy, muy raras. Muy difícil creer que este señor actuó solo y que fue una idea que a él se le ocurrió. Es muy, muy difícil. Dice Agustín Martínez, lo único que puede hacer Trump para que se olviden de eso es hacer algo más grave, como una intervención en México. Pues ya ven que hizo una amenaza nuclear, que movió 2 submarinos, pero todo el mundo como que medio no quiso hacerle mucha bulla. Amenazó a China, amenazó a India, amenazó a Japón, se inventa esto. Todos los días se inventa algo distinto está haciendo. El gerrymandering que están haciendo en Texas, que es terrible para la democracia de Estados Unidos. Y vemos que todos los días algo para cambiar el foco. Dice María Malave, todo es negocio para ellos, por supuesto, porque ellos solo están preocupados en obtener más ganancias, en seguir impunes y en hacer lo que mejor saben hacer, lo que se les plazca la gana. La justicia es solamente para los que la pueden comprar. Para los demás nos toca aguantarnos con lo que nos dejan. Dice Roselena Escobar, gracias por tan invaluable información. Saludos desde California. Saludos hasta la hermosa California. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Nosotros vamos a seguir este tema, aunque a mucha gente le incomode. Nosotros no podemos dejar este tema porque es muy preocupante. Hay muchísimas figuras clave dentro de la política. No nada más de Estados Unidos, del mundo, muchos peces gordos que están inmiscuidos en este tema y no podemos soltarlos, amigos. Esas listas tienen que salir, pero tienen que salir con los nombres reales, no con los nombres borrados, no con manipulados a conveniencia, porque hay mucha porquería en esas listas y en esa información. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos más adelante con más información. Hasta luego.